Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Estamos honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bueno, hoy vamos a continuar evidenciando el problema de la amargura. Amén. Para recordar, solamente para retrotraernos de lo que hemos venido hablando y estando trabajando en este ayuno vital. Ayuno vital 2 es ir a la casa del alfarero. Jeremías capítulo 18 dice, vamos a la casa del alfarero. Hoy nuestro texto guía es Deuteronomio 29. Soy del creer que el apóstol Pablo es un gran lector de las Escrituras. Y lo que hizo en Hebreos capítulo 12, versículo 15, fue parafrasearnos Deuteronomio 29 y extendérnoslo de la manera que para el año en que estaba el apóstol Pablo escribiendo Hebreos, yo soy del creer que fue el apóstol Pablo, perdóneme, si alguien piensa que es otro el escritor, yo lo respeto, pero entiendo que el escritor a los hebreos leyó la palabra de Dios con cabeza, con testimonio y con corazón. Dice así, Deuteronomio 29, 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hielo ajenjo. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Dios mío, guárdanos, protégenos, danos de tu amor y de tu bendición en este día y ayúdanos a entender el peligro de una raíz de amargura. ¿Qué será si brota, Señor? Guárdanos, cúbrenos, defiéndenos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Colóquese cómodo, mi amado. Y bueno, realmente me sorprende, papá, porque sí, pienso que el escritor a los hebreos hizo una gran lectura de Deuteronomio. Bueno, te recuerdo que hemos descubierto, y te lo decía antes de que hiciéramos nuestra oración inicial, estamos descubriendo que hay personas prisioneras de la amargura y que algunas personas prisioneras de la amargura está agarrada a una enfermedad, de la amargura está agarrado a un vicio, sea alcoholismo, drogadicción, ludopatía, adicción, glotonería, cualquiera sea, porque vicios son aquellas cosas que hacen daño, son ataques del mundo a nuestra vida espiritual, en sentido espiritual, pero en sentido psicológico son ataques a la mente y al espíritu, tratando de separar a las personas del Señor. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios? Que tienen un origen, que están asidos de algo, que hay algo en nuestra mente, que hay algo en nuestro corazón, que hay algo en nuestro espíritu que puede sostener esa condición en nuestra vida. Y que el enemigo coloca la amargura, todavía no la hemos definido, hasta ahora estamos caminando hacia el conocimiento de cómo se produce, hacia entender que la amargura es un conjunto de emociones, porque hemos estado definiendo que el enemigo es un montonero que dice síganme los malos, que se busca 7 peores para regresar, y la amargura es uno de esos montoneros que anda en grupos, en bandadas como las aves de rapiña, para producir un conjunto de condiciones y emociones negativas que sumadas sostengan cosas en el cuerpo. No es para nosotros desconocido que enfermedades como la úlcera, la gastritis, todas las enfermedades de huesos y tendones y por supuesto el temible colon irritable, que como su nombre lo indica, hace permanecer a las personas irritadas, tiene su origen en la amargura. Y aunque no podemos hacer doctrina, y soy siempre clara en los testimonios de que una enfermedad tenga su origen enteramente en el comportamiento, yo sí creo, y lo he leído, que muchas enfermedades tienen que ver con lo que está en nuestro corazón.
Ahora voy a parafrasear de una manera clara lo que dice Moisés. Y Moisés nos está diciendo que la persona se dice a sí misma, puedo hacer lo que se me dé el gusto, yo puedo hacer lo que quiera, y nada me va a pasar. La expresión que utiliza el escritor bíblico, si usted la quiere leer conmigo, dice, y sucede que al oír las palabras de esta maldición, verso 19, él se bendiga en su corazón y diga, yo tendré paz, así tenga dureza de corazón. Esto me tocó muchísimo porque además de confieso, no lo había leído en Deuteronomio. Como sé que el Señor le reveló al apóstol tantos misterios, pensé que este era uno más, porque como lo leímos ayer, y para las personas que de pronto no nos acompañaron ayer, puedes leerlo en tu casa, es Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice, mire, si usted de algo se tiene que cuidar es de la amargura, porque la amargura le puede hacer perder su salvación, la amargura le puede hacer perder su salud, pero la amargura tiene una meta. La meta de la amargura es que usted contamine a todos los suyos y toda su casa termine fuera del camino. Ahora Deuteronomio nos dice de una manera sumamente clara que el amargado se dice a sí mismo, yo estoy en paz. Tiene su corazón duro, su corazón está entenebrecido, pero él se dice a sí mismo, yo estoy en paz. Allá ellos con lo que me hicieron, porque el amargado nunca reconocerá que él hizo. El amargado siempre estará en el ámbito de me hicieron. Entonces, ¿qué dice Deuteronomio? Que la amargura es un veneno que es hiel y ajenjo, y que la amargura es algo que a su debido tiempo va a producir el fruto que nosotros no imaginamos que produciría. Entonces, ¿qué es en verdad la raíz de amargura de mi corazón? Porque necesitamos entender que la amargura no es un sentimiento ni una emoción negativa, es un conjunto de emociones negativas que trabaja progresivamente, Lo digo siempre con el tema del adulterio. Nadie se despertó en un hotel y dijo, ¿qué hago aquí? Salvo que le hayan dado burundanga, y ha pasado. Pero normalmente en los casos de adulterio, una persona está ahí y después dice, ¿cómo me metí en esto? Y empieza a recordar el camino que recorrió. También la persona del resentimiento. Hace un par de años, creo que muchos, no recuerdo exactamente cuántos, tuvimos una renovación de votos. En esa renovación de votos yo visité a muchas parejas para animarles, siempre les animo, porque para mí, con el gran respeto que todos los actos delante del Señor tienen, para mí la renovación de votos dice mucho más del matrimonio que el mismo matrimonio. Porque uno se casa de primera vez sin sabiendo qué va a pasar. Ni idea, ¿cierto? Pero si uno ya sabiendo lo que le viene pierna arriba vuelve a decir que sí, es porque uno entendió el pacto matrimonial. Y pasado, y es lo que voy de una raíz de amargura, visitando todos los hogares, visité a unas personas que les animamos a renovar su pacto matrimonial. Vivían con sus señores suegros y esto se había convertido en un infierno, en una batalla campal. Tan grande era lo que se movía en ese lugar que yo le dije al señor esposo de la casa, si tú no sacas a tu mujer de aquí, esto va a terminar en una tragedia. Ya no era el enojo, ya no era la gritería, ya no era la maldición y la maledicencia que, como dice Efesios 4:31, rodea a la amargura. Ya sobrepasaba todo límite, ya salía una señora en una puerta a decirle introperios a unos niños. Déjeme decirle que si alguien le insulta a usted, usted tal vez se calme, pero si alguien coge a sus hijos a grosería viva, tal vez usted no se calme, porque pasan cosas. Entonces de repente el Señor me dijo que no, que cómo iba a perder su casa, su mansión. En realidad trabajaba en una empresa, había hecho una casa muy bonita y el Señor estaba súper enojado. Después yo me encontré a su esposa en un lugar y le dije, no sé, nena, a mí me parece que tú deberías salir de ahí sola. En realidad jamás uno le va a decir a una persona que se pare de su matrimonio, pero yo veía cómo el fuego iba creciendo en su corazoncito y cómo iba a llegar el día. Yo pensaría, porque nosotros siempre pensamos lo mejor, yo dije, tú vas a llegar a pegarle a alguien. Pero no llegaron a pegarle a alguien, llegaron a matarse. Y la señora con la que ella discutía todos los días
le mató. Si me lo pregunta, no era una señora mala. Si me lo pregunta, no era una señora homicida. Las circunstancias se juntaron, las circunstancias se dieron. Cuando se trataron mal, la señora decente, honorable de su casa, que no sé por qué tendría un arma, entró, sacó un arma y le dio un tiro en el corazón a la señora, que tenía 3 hijos que nosotros conocimos y cuidamos. Cuando Dios me permite ver la cara de una moneda, normalmente me explica toda la cara. Después estaba en la universidad haciendo un trabajo y fui a sacar unas copias y en el internet que entré tendrían el archivo de la señora. Y yo pude ver a la señora y salí de ahí, estábamos en paro y un guardián del INPE llevaba a la señora para la cárcel y yo tuve la oportunidad de saludarla. Es decir, Dios me dio toda la historia completa de las 2 caras de la moneda y las 2 señoras eran señoras decentes, las 2 señoras eran señoras honorables, que la amargura, el dolor y la ira y el intenso dolor tomaron un camino que terminó en una tragedia. Y nadie sale de su casa con el deseo de matar a nadie. Nadie sale de su casa. Yo dejé de comer en restaurante el domingo porque se me hizo muy difícil. Bueno, yo acompaño al doctor y pues a veces almuerzo con él y allá hay un restaurante, pero no es fácil. Un día ya íbamos llegando acá a la esquina y una buseta cerró a un señor y se estaba bajando una señora grande. Sí, es verdad. Y el señor le cerró. Cuando le cerró, el señor se bajó con una cruceta y el otro señor se bajó con algo. Sino que mi esposo se bajó primero que los dos y se puso entre los dos. Yo dije, imagínate un crucetazo de ambos lados. Y mi esposo estaba en la mitad y el señor conductor, tanto de la buseta como de la... Pastor, ¿cómo está? Creyentes ambos, por si fuera poco. Creyentes ambos. Ninguno de esta casa de Dios. Pero pensando en eso, me fue a mí muy difícil porque, hermanos, hubiera habido una tragedia. Porque una cruceta es un aparato que pesa mucho. Si se lo pones en la cabeza a alguien, le partes la cabeza y le puedes dejar con un síndrome o alguna cosa. Y todas estas circunstancias, mis amados, vienen de la amargura. Por eso nosotros no podemos. ¿Cuántas personas son alcohólicas por causa de la amargura? Déjeme decirle que más de un 50% de los alcohólicos. ¿Cuántas personas consumen droga por causa de la amargura o ese es su argumento? Muchísimas personas. ¿Cuántas personas comen más de la cuenta por causa de la amargura? Muchas. Y te podía decir muchas más síndromes y acciones que están sucediendo por causa de la amargura. Entonces, retrotraigámonos a Deuteronomio. Deuteronomio nos cuenta la verdadera meta del enemigo. Es una cosa increíble cómo Moisés lo comprendió y dice, no sea que haya entre vosotros un hombre o una mujer, o toda una familia, o toda una tribu, que su corazón sea parte de Dios. Meta final de la amargura. Meta final de la amargura. Y es increíble porque dice, puede ser una sola persona, pero puede ser toda su familia, puede ser toda su tribu, puede ser todo su barrio, porque es que la amargura es algo que contamina como pólvora. Es una cosa impresionante. Entonces, cuando pensamos en esto, la amargura es un conjunto de emociones y sentimientos que se unen para crear conductas desaprobadas por Dios, para crear conductas de mal comportamiento, de resentimiento. Bueno, ayer vimos un poco cuáles son, ¿cierto? Y estas conductas, cuya causa es la amargura, se unen a unas actitudes que vuelven a una persona que ya no es la persona que tú conoces. ¿Necesitamos la ayuda del Señor para arrancar esas raíces? Sí. Y necesitamos la ayuda del Señor para hacer un reconocimiento de que nosotros somos personas amargadas. Sí. Necesitamos empezar a entender que nadie va a poder sacar una raíz de amargura si no identifica, si no reconoce, si no cree que está experimentando esa amargura. Ahora veamos que la amargura le habla a las personas. El verso 19 dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón, aunque la embriaguez me quite la sed. O sea, voy a traducírselo en chichombiano. Tendré paz y a mí me va a ir bien aunque haga lo que se me dé el gusto. Qué cosa tan fuerte. ¿Y eso quién se lo dice? La amargura. Porque la amargura le habla a la persona y le dice,
¿Usted no tiene ningún problema? Usted tiene razón para odiar por lo que lo hicieron. Usted tiene razón. Y si le preguntas a la ira que si te da razones para no perdonar, te las va a dar. Y si le preguntas a la irritabilidad, te las va a dar. Porque a la única persona que uno le tiene que preguntar qué hago es al Espíritu Santo. Porque si le pregunta a las personas incorrectas, siempre se va a encontrar. Yo no le voy a decir que la señora víctima del adulterio no sale corriendo y quiere que una amiga le ayude. Porque la primera sensación es como que quiero que alguien me hable, quiero que alguien me diga. Y tal vez encuentre que una amiga le va a decir, ¿y usted qué se va a aguantar eso? ¿Y usted cómo va a perdonar lo imperdonable? ¿Y usted no sé qué? ¿Y usted dice más? Porque en el mundo jamás habrá perdón. Porque Satanás no está interesado en el perdón. Pero cuando nosotros nos levantamos y le decimos a una persona que hoy tiene 70 años, que hoy tiene 60 años, y nos dice que fue lo mejor que hizo en la vida, nos va a decir perdonar. Porque hoy tengo mi familia, porque hoy tengo a mis hijos, porque hoy tengo a mis nietos, porque hoy mis nietos son profesionales y están bien casados, porque hoy mis yernos y mis nueras son personas de bien, porque hoy esto, porque hoy lo otro, porque hoy aquello. ¿Y qué hiciste? Perdonar. Porque sí vi a mi esposo adulterar, sí vi a la esposa cometer errores, pero me convertí como Shakira, sierra, sorda y sordomuda y no dije nada. Y entonces guardé en mi corazón y no estoy invitando a que alcahueteemos el pecado. Estoy invitando a que entendamos que mientras estemos en esta tierra y participemos de este cuerpo, todos podemos cometer pecado. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 13, que juicio sin misericordia se habrá sobre los que no tienen misericordia. Tan fácil hablar de las personas y calumniarlas, tan fácil decir es que el esto, es que el otro, que es el aquello, pero la Biblia dice que la misma forma con que tú midas a la otra persona serás medido y que la misma falta de misericordia que tengas con esa persona y que no incurrirás en una falta parecida ni diferente, sino incurrirás en la misma falta para que tú veas qué se siente cuando te juzguen. Es una cosa impresionante. Así que mis amados, cuando vemos esto, vamos a entender hoy qué pasa con la amargura. ¿Qué pasa? Porque brota algún día y porque muchos se quedan con ella. Porque no es casualidad que Dios llame a la amargura una mala hierba. Y no es casualidad que el Señor diga que la amargura es una hiel y un veneno que la persona se toma, pero los perjudicados son todos. Porque no es una sola persona, sino los perjudicados son los suyos. Y Moisés dice, puede ser un hombre o una mujer, pero va a contaminar a su familia, va a contaminar a su tribu y va a contaminar a su ciudad. Y lo tremendo es que por más que esa persona se diga, yo tendré paz, yo seguiré con mi vida y yo haré lo que sea, no es cierto. No es cierto. Así que cuando pensamos en eso, dichas ramas de la amargura, y Efesios 4:31 nos dice, algunas de esas ramas de la amargura, usted puede mirar enojo, maledicencia, maldición, malicia, ira, ¿cierto? Entonces el Señor nos hace una propuesta. Entonces, en la palabra de Dios, en el capítulo 12 de Hebreos, en el verso 13 dice, el primer consejo, dice, haced sendas derechas para vosotros. Entonces, lo primero que dice el Señor, y cuando el Señor nos pidió, el propio Señor Jesucristo, que no nos salgamos del camino, que no nos extendamos ni a la mano izquierda ni a la mano derecha, sino que sigamos firmes y hacia adelante, como el Señor le dijo a Josué, nos dice, haced sendas derechas para vosotros. La primera forma de nosotros entender la amargura es que tenemos que seguir en el camino del Señor. Como vimos en Deuteronomio 29, 18 y 19, la meta de la amargura es sacarte del camino. Y jamás encontrarás a una persona amargada. La mayor evidencia de la amargura es la forma en la que las personas hablan y en las que se dirigen a los demás. ¿Usted todavía le habla a esa persona? ¿Usted es todavía amigo de ese compañero de colegio? ¿Usted todavía sigue con esa mujer? Porque las personas amargadas esperan que usted se divorcie, que usted se separe, que sus hijos no estén en condición, que usted no sea buen esposo, ni buen amigo, ni buen hermano, porque la amargura espera que la persona termine sola y aislada.
Y la amargura tiene un lenguaje muy, pero muy perspicaz, porque la amargura tiene un lenguaje de contaminación. Entienda que la amargura le contaminará. Usted no puede decir, no pasó nada, nos tomamos un tinto, nos tomamos un café, almorzamos, los temas salieron y no pasó nada. No pasó hoy, porque hoy usted está en ayuno. No pasó hoy, porque usted está hoy en el camino del Señor. Pero usted no sabe qué pasará con usted el día que usted está en el hospital. Usted no sabe qué pasará con usted el día que usted está discutiendo con su cónyuge. Usted no sabe qué pasará con usted el día que su hijo se fue de la casa. Por eso cuando Dios nos dice sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, nos invita a guardarlo hoy, porque del mañana nadie sabe. Y en el día del diagnóstico y en el día malo, dice la Escritura, dice, para que usted pueda estar firme en el día malo, dice Efesios 6. Para eso es que nos ponemos toda la armadura de Dios, porque en el día malo usted puede decir, ay sí, fulano sí me había dicho, mi mamá sí me dijo que no me casara con usted. Ay, mis primos sí me dijeron que la que me hacía daño era mi esposa. Mis padres sí me dijeron que era mi suegra la que yo no tenía que dejar entrar a la casa. Fíjese que eso se lo pueden haber dicho hace 30 años, pero es en el día malo que esa contaminación que quedó ahí. La Biblia dice que los chismes son bocaditos suaves que comienzan a bajar, a bajar, a bajar hasta que se colocan en una parte de su ser y se quedan para brotar el día que necesiten brotar. Es muy importante y especialmente, y me dirijo a los varones en esta hora, porque como las mujeres tenemos un cerebro de espagueti, todo se conecta con todo, no encapsulamos la información, pero con el gran respeto que todo varón merece, como sus cerebros de cuadritos, y usted encapsula toda la información, usted la información la guarda y de un día sale esa información. Tú dices, ¿cómo puede ser posible que un señor de 70 años le diga a su esposa, nos separamos porque el día que nos casamos usted me dijo estas palabras? Y uno dice, ¿cuándo se casó? Hace 56 años. Y uno dice, ¿usted se acuerda de eso? Y usted dice, mi esposa se acuerda más, me lo echa a la cara. Vaya y pregúntele si se acuerda algo del día. No se acuerda de nada, porque toda la información está conectada. Pero como el cerebro de los varones es la razón, ¿por qué? El esposo sale de la casa y te dijo un pocotón de cosas. Y cuando regresa a la casa, porque como él salió en modo esposo, pero cuando puso el pie afuera estaba en modo trabajo, y él en modo trabajo, su cerebro de cuadritos no le permite pensar en modo esposo, y como todo lo que pase durante el día, él se puso en modo trabajo, él cuando llega a la casa es capaz de jurarte, y no está mintiendo, que él no dijo esas palabras. Y tú dices, pero usted, y es que lo voy a grabar porque usted me dijo. Y él dice, yo no dije eso. Y no está mintiendo. Y no se está haciendo el tonto, ni es asolapado, ni es una mala persona. No, es que cuando salió de su casa, él entró a modo trabajo, a modo producir para su familia, a modo que tengo que hacer yo por mi hogar. Y en eso no cabe otro pensamiento. Y en eso gracias a Dios por los varones. Porque por eso es que la esposa se machuca, por eso es que la señora, porque nos alardeamos mucho de que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero a veces no todas se hacen bien hechas porque si se está aquí no se está allá. Y déjeme decirle que muchas veces usted ha estado haciendo los platanitos y haciendo el juguito y haciendo esto y de pronto le salpicó algo y se quemó. Y se quemó porque si usted está solo cuidando los platanitos, ni los platanitos se le queman ni usted se va a quemar. Pero como nosotras sentimos que todo podemos, pues nos han pasado cositas. Entonces, cuando pensamos en eso, tenemos que entender que nuestra contaminación puede llegar a ser distinta a la de los varones, porque uno simplemente, y lo digo desde el conocimiento, un problema más grave le hace olvidar todo problema anterior. En cambio, el varón no, porque como él vive todo el tiempo en ese sistema de solucionar para su casa, no tiene ese problema grave como algo muy grave, porque los varones son por sí racionales, porque Dios los creó así. Entonces, eso que no fue racional, el chisme, la contaminación, la murmuración, el problema que parecía insignificante con su esposa por sus hijos, un día toma su corazón y se hace un problema gravísimo. Y le pregunta a un señor, uno al Señor, ¿de verdad usted se va a separar por eso? Que ante los ojos de uno es realmente una bobada, pero él se va a separar por eso.
Y no, y es irresoluble, y él dice, yo ya tomé una decisión, y yo no sé, y si no entra el Espíritu Santo a hacer algo, una persona se divorcia, para después llorar toda la vida, porque yo no he tenido en la oficina ni un hombre, ni dos, ni tres, que me dicen que dieran su brazo derecho por no haber tomado esa decisión que tomaron con su esposa y poder tener a su familia todavía. Y mire, llegamos a tal grado, y lo digo con respeto de egoísmo de los varones, que están viviendo con alguien, solo por la comida, solo por la compañía, pero a la que aman es a su esposa. Y dieran su vida por regresar con ella. Es una cosa impresionante. Y si no, otras personas lo viven desde la culpabilidad y desde la amargura. Ahora, cuando nosotros conocemos eso, ¿a qué atribuimos eso? A que la Biblia dice, versículo 13, haced sendas derechas para tu vida. El verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La gente no relaciona paz con santidad, pero ¿sabe qué dice el Señor? Que uno de los elementos de la santidad es la paz. Seguid la paz con todos. Y las personas no lo relacionan porque dicen, yo estoy en paz. Yo estoy en paz, pero si veo a la persona que me cae mal, cruzo la calle. Y si me siento en algún lado, yo voy a tratar de hablar mal con las personas. Mire, hermano, no importa si es la tienda, no importa si es el salón de belleza, no importa si es la buseta, no importa si es el auto. En todo lugar donde las personas comiencen a hablar de las otras personas, lo único que evidencian es su propia amargura. Y cuando usted está ahí, lo único que usted tiene que saber es que eso le contaminará. Solamente que usted decide si le contamina hoy o si le contamina mañana. Eso tiene demorita, pero no rebajita. Algún día la raíz echará su veneno y su ajenjo. Si usted no se acostumbra, a mí me han acusado toda la vida de eso, es que su merced no permite que uno le cuente, es que su merced no permite que uno le diga, es que su merced no permite que uno le explique, pero conozco a la raíz de amargura. Y si hemos sido libertados, la Biblia es clara y el Señor dice en Gálatas 5, ¿por qué quieres volver a esclavizarte? Quienes sabemos y quienes aquí y en casa saben que les cuesta perdonar, tienen que tener cuidado con qué oyen y con qué no oyen. ¿Con qué no oyen? Nosotros en la casa decimos, la única persona que tiene derecho a hablar mal de mi esposo soy yo. Dice mi hermana, dice todas las mujeres de la casa, y somos bastantes. Y yo pienso en eso. ¿Por qué no podemos escuchar esas conversaciones? El apóstol nos lo dijo, porque las malas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Se va a echar a perder su vida espiritual. Y usted dice, no, eso a mí no me afecta, yo sigo con mi vida. Hoy que todas las cosas están bien, pero el día que usted no esté al nivel espiritual que está hoy, puede tener eso un efecto colateral y tener un problema grave en su corazón. Puede tener eso un problema que desarrolle enfermedad, que desarrolle pobreza, que desarrolle circunstancias de dificultad en su vida. Entonces, la propuesta del Señor es: viva la santidad. Hay un camino, hay una senda derecha para seguir y se llama corazón limpio. ¿Cuál es el requisito para que la amargura no haya cabida en usted? Un corazón limpio. ¿Qué dijo Jesús de los corazones limpios? Los limpios de corazón, ellos verán a Dios. Nunca en esta vida. Mire, hermanos, usted tiene un Dios que ve y usted tiene un Dios que oye. Nunca en esta vida, ninguna persona que realmente haya cometido un error va a quedarse sin castigo. ¿Sabes qué dice la Biblia? Te perdono, pero no te puedo dejar sin castigo. Te perdono, pero yo te tengo que disciplinar. ¿Sabe qué dice 1 Corintios? Te disciplino porque te amo. Porque si te disciplino, tú entenderás los cambios que tienes que dar en tu vida. Pero no piense, hermano, esto no es una película. No piense que los malos van a triunfar. Eso no va a pasar. No piense que cualquier persona puede levantarse, decir, hacer, y esas cosas se van a quedar así. Así usted y yo nos pudiésemos de rodillas de por vida y oráramos misericordia, puede que lo que el Señor iba a hacer contra esas personas no lo haga, pero disciplina hará. Porque simplemente nuestro Dios nos quiere en el reino de los cielos, sin mancha y sin arruga. Así que el camino es un limpio corazón, pero usted tiene que preguntarse cómo se produce ese limpio corazón. El verso 15 dice, mire bien, mire bien. Me preguntó un día una rectora de un colegio
¿Qué hay que hacer para solucionar los problemas con los muchachos? Mirar bien. Eso es lo único que hay que hacer. Mirar bien. Cuando usted mira bien, usted se va a dar cuenta que su hija tiene novio, que se está peinando de diferente manera. Cuando usted mira bien y escucha bien, usted se va a dar cuenta que su hijo tiene malas amistades por la conversación que está saliendo ahora de su boca, por hacia dónde se están dirigiendo sus pensamientos. Como antes él pensaba que ciertas conductas, sin ser un odiador de la persona, sino de su conducta de aborrecer el mal y amar el bien, él ahora lo está viendo como normal. Y usted está empezando a ver que esas conversaciones echan a perder las buenas costumbres. Y el problema de las conversaciones que pueden producir un pensamiento son impresionantes, son impresionantes. Nosotros necesitamos entender, estaba haciendo una visita ayer y habían 5 niños, uno solito con más de 10 años y todos los otros 4 con menos de 10 años con un pensamiento político radical. ¿Usted puede creer eso? Con un pensamiento político radical. Y yo dije, ¿dónde estoy? Dios mío. Dijo la mamá, yo soy la culpable porque yo desde que nacieron les he dicho, nosotros creemos en esto y votamos por esto. Y yo decía, la nena que es un genio de la humanidad tiene 6 años. El compañerito de curso que es igual a ella tiene los mismos 6 años, el siguiente tiene 8, el otro tiene 4 y tienen una claridad que usted no se puede imaginar. Tan grande es que la niña tiene 6 años y estaban diciendo el uno con los candidatos, yo soy Pepito Pérez, yo soy fulano de tal, todos de los candidatos. Y dice la niñita radical, baje a ese Pepito Pérez que cree en otra cosa del auto. ¿Cómo podemos pensar con un pensamiento radical los niños? Porque nosotros les transmitimos eso, porque escuchan las conversaciones, porque ellos oyen y ellos dicen, mi mamá todo el tiempo ha dicho que eso no es bueno, pero mi papá todo el tiempo ha dicho que eso es bueno. Es la razón por la que no podemos entregarle nuestros niños a 2 hombres o a 2 mujeres. No podemos, porque no solo se aprende por lo que, sino que también se transfiere. Y la amargura es una cosa que si no se transfiriera, el Señor no dijera, contamina, contamina. Y la grosería en el niño de 1 año puede parecerle de risa. Y dijo, los papás dicen, dijo esto, dijo lo otro y se ríen. Pero espérate que tenga 15 y espérate que tenga 20, así, a ver si a ti la grosería que sale de su boca te va a causar risa. Y cuando empiece a saludar a sus amigos con la grosería, tú vas a decir, ¿lo mandé al colegio? ¿A dónde lo mandé? Entonces, cuando pensamos en eso, la primera invitación del Señor es, mira bien. Y lo segundo que dice es, no sea que alguno, o sea que la raíz de amargura no es, ay, es que él tiene mucho gozo, es que él es una persona muy espiritual. Cualquiera en esta vida puede recibir una contaminación de amargura. Cualquier persona. Y tenemos que tener cuidado con palabras, argumentos. Yo escucho argumentos satánicos como, ay no, hijo, quédese en unión libre. Eso, mire, ellos llevan juntos en unión libre 20 años. Eso, los vecinos de ellos llevaban 20 años en unión libre y se casaron y se acabó el amor. ¿Usted no ha escuchado ese argumento? Esos agüeros satánicos que producen la amargura. Pero no solamente he escuchado eso, también con los hijos he escuchado argumentos. ¿Usted no ha visto? Mi hermano toma droga, mi primo consume alcohol, mi amigo se la pasa en la rumba, tienen trabajos, les va bien. Y uno es juicioso y obedece a sus padres y uno ni trabajo consigue. ¿Usted no ha escuchado esos argumentos? Satanás está diciéndole a la gente correcta que a los malos les va bien y que a los buenos les da mal. Usted tiene que saber oír y usted tiene que mirar bien, porque estamos escuchando argumentos. Y quisiera con vergüenza decirle que solo en el pueblo que tiene una religión o solo en el pueblo que no tiene a Cristo, pero infortunadamente ya tenemos argumentos cristianos. Entre uno más ayuna y más busca, más el maligno lo molesta. Y es que no fue sino que empezara a ayunar y empezaron los ataques. Y eso, mire, y esposas que le terminan diciendo al esposo, ay, si usted quiere que yo ya no ore más, dáñeme la vida espiritual y verá que yo ya no. Y uno dice, Dios mío, es el pueblo de Dios. Así que, mi amado, la amargura no es cualquier cosa. La amargura es algo que puede tomar, dice, alguno. Alguno es cualquier persona.
Ahora, lo grave de esto, que deje de alcanzar la gracia de Dios. Quiero que lo lean de Deuteronomio 29. Es algo muy, muy fuerte. Y dice así: es verdad, y lo entendió el apóstol creador del libro de los Hebreos. En el verso 20 dice esto: no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces sumará la ira de Jehová y su celo sobre tal hombre, y se asentará sobre él toda la maldición escrita en el libro, y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. De aquí es. El domingo estudiamos claramente lo que eso significa. No estar escrito en el libro de la vida. Pero ¿sabe qué dice? Que el amargado puede terminar fuera de la salvación. Pablo nos lo dijo un poquito más suave que Moisés, ¿cierto? Mire, tenga cuidado que usted puede perder su salvación. Él denominó: usted se puede caer de la gracia. Y yo sé que hay pastores que dicen: usted no se cae de la gracia, sino usted cae en la gracia. Aleluya, amén. Pero es un tema fuerte la amargura, porque dice: ¿sabe que usted puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Aquí la definición de gracia de Dios es salvación. Y ahora nos va a decir por qué. Brotando alguna raíz de amargura. Entonces note que dice que con solo brotar, y es aquí donde nos vamos a detener hoy, produce un estorbo. Inmediatamente la amargura llega, el comentario haya cabida en su mente, el diagnóstico haya cabida en su corazón, sus pensamientos empiezan a sobrepensar, usted ya tiene un estorbo. Y para que uno ayuna tanto, y para que uno ora tanto, y para que uno se congrega tanto. El estorbo de la envidia. Yo llevo 20 años en una iglesia y todos compran casa, todos tienen auto, todos tienen sus hijos y yo no. Ya hay un estorbo. Porque la amargura es un estorbo. Y estorbo es un obstáculo que impide que usted pueda seguir por la senda. ¿Cómo comienza este texto? Usted quiere estar bien, usted quiere su salvación, usted quiere no caer de la gracia, siga por la senda de la paz y de la santidad. Entonces, ¿qué es la amargura? Un estorbo para que usted no pueda avanzar, un estorbo para que usted se quede a medio camino y para que usted se encuentre con personas que un año llenos del impulso de Dios y al siguiente año y a la siguiente Navidad, otra vez la fiesta, otra vez el mundo, otra vez el pecado y en este círculo vicioso de toda la vida, de 20 años, de 30 años, porque no hay avance, porque el estorbo es la amargura. Y lo intentan, no va a decir que la gente no lo intenta. Se congrega en una iglesia diferente cada 5 años y se queda en la iglesia un año y se mete con Dios 2 años, se mete con Dios 3 años, pero después no termina a propósito, porque el estorbo sigue ahí, porque la persona dice: me voy porque tengo que ir a otra iglesia a ver si cambio. No, me voy de la ciudad, me voy del país, pero ¿quién va al otro país? La misma persona, con las mismas conductas, con los mismos pensamientos, con las mismas creencias. Independientemente que en el primer año intente hacerlo todo bien y lo busque, y sí, el problema no es la iglesia, el problema no es la nación, el problema somos nosotros, que tenemos que cambiar. El pastor Darío Silva tiene una predicación política acerca de eso. Habla acerca de por quién votamos y dice: el problema no es el gobernante de turno, el problema somos nosotros que lo escogimos. No escojamos mal, porque la amargura nos hace pensar. ¿Sabe cuántas personas votan con odio este domingo? Muchísimas personas, muchísimas personas. Y tenemos a una persona cuyo único propósito de llegar a gobernar es poder vengarse de otra persona. Totalmente amargada y llena de resentimiento. ¿Cómo podemos dejar que la cabeza de una nación tenga resentimiento si el aceite baja por las barbas de Aarón y nos vamos a volver una nación de resentidos? Pero Dios nos ha brindado la oportunidad de salir en ese encastramiento que nos tenían, que si los unos o que si los otros, y que la mitad del país siguiendo a unos y la mitad del país siguiendo a otros, y ambos mirándonos feo como si no fuéramos connacionales y como si no tuviéramos una hermosa nación. Pero ahora Dios nos da la oportunidad de formar una sola nación, que sí se quiera, que piense diferente, que se respete al creyente como nosotros respetamos al no creyente, pero que no nos pidan que respetemos solamente a los malos y que seamos irrespetados los buenos. Nosotros necesitamos entender eso, que nosotros lo que estamos viviendo es el resultado de la amargura y el resentimiento social de personas que no aman a nadie,
porque el resentimiento jamás le permitirá a una persona amar. El resentimiento hace que una pobrecita persona resentida no se pueda amar ni a sí misma, ni a sí misma. Es impresionante, pero no sabes hasta dónde la autoestima de una persona puede ser herida y ser dañada. ¿Hasta dónde? Ayer veía a la persona más histriónica en este momento y reconocida de la música del mundo hablando con la mirada en el piso. Y yo decía, ¿cuánto daño puede hacerle un hombre a una mujer? Porque ya no puede levantar su mirada. Hoy puede tener todos los éxitos de este mundo, pero su mirada sigue en el piso. Tremendo como puede la amargura dañar a una persona. Y yo decía, no puede una entrevista, 1 hora y todo el tiempo con la mirada en el piso. Y tú vas descubriendo porque las personas amargadas te sueltan lo que te sueltan y después miran al piso. Porque no te pueden mirar a los ojos. Porque como no te están diciendo la verdad. Y no te voy a decir que no hay personas como las de Deuteronomio 29:19, que te miran y sí, y odio, y miro, y mato, y como del muerto, y qué. Mi corazón es así y yo estoy en paz y estoy prosperado. Eso piensa la persona, eso dice Deuteronomio 29:19. Yo no te estoy diciendo sino lo que la Biblia dice. Yo puedo tener mi corazón duro y hacer lo que me dé el gusto y no va a pasar nada. Esperemos. Por el camino veremos si podemos hacer lo que queramos y no va a pasar nada. Entonces nuestro gran regalo de ayuno vital es que ese estorbo que termina la línea final del verso 15 diciendo, por ella muchos son contaminados. Ese estorbo que te puede dejar sin alcanzar la gracia, que puede estorbar tu camino y que salgas de la senda de la verdad, contaminará a muchos. Moisés dijo, si te contamina a ti, contaminará a tu familia. Si contamina a tu familia, contaminará a tu familia extendida. ¿Sabes que hay familias enteras amargadas? ¿Sabes que hay personas que nunca se han perdonado? Por aquellas cosas de que estamos en este mundo. Alguna vez una hermana me contó que su hermana mayor y su mamá nunca se habían vuelto a hablar. Yo conocí a la señora más poquito porque ella pertenecía a la iglesia de Sogamoso. Nos vimos en el adiós pastora, pero nunca cruzamos palabra. Y yo oré por ella 2 o 3 veces en la puerta de la iglesia de que todos estaban orando por su salud y yo estaba ahí y oramos, pero nunca cruzamos palabra porque era ovejita de mi hermana. Pero pasado un tiempo, su señora hija enfermó de cáncer y por ella yo sí fui a orar. Era una persona linda, era una enfermera y para sus pacientes ella era un sol. Compartir con ella era muy linda, muy linda. Y yo le pregunté, porque le dije, nena, esto obedece a tu ruptura con mamá. ¿Cuánto hace que no hablas con tu mamá? 40 años. 40 años. Le dije yo, linda, ¿y por qué se dio esta circunstancia? Me dijo ella, mi mamá nunca me llamó. Yo le dije, ¿tú la llamaste a ella? No, ella era la que me tenía que llamar. Mi amiguita linda y preciosa murió de cáncer, con unos dolores un poquito fuertes. Su mamita partió, no sé si antes o después, no recuerdo. Partieron sin despedirse. No, partió primero la mamá porque recuerdo que la hija no estuvo en las exequias. Y pensando en eso yo le decía, se fue sin que se perdonaran. Le dije yo, ¿qué produjo la amargura? Mire, usted se morirá de pensar algo así. Cuando mi padre llegaba del trabajo éramos muchos hijos y también teníamos hijos adoptivos. Y cuando él llegaba del trabajo nos saludaba a todos, nos amaba a todos, pero a mí me traía algo. Y mi mamá nunca me perdonó que él me trajera a mí algo. Y yo decía, Dios mío, ¿qué haya pasado? Yo no fui pastora nunca de la mamá. Entonces no sé qué pasó con su vida para que ella tuviera esas cosas en su corazón. Pero también Dios me permitió conocer las 2 caras de la moneda. Yo siempre supe porque ella me decía, mi hija nunca, la familia me decía, mi hermana nunca se volvió a hablar con mi mamá, porque yo con ella no hablé. Pero yo siempre creí que yo iba a conocer a esa señora que me iba a contar. No pensé que en su lecho de muerte, Dios me permitió acompañarla en su lecho de muerte. Ella partió con el Señor, una bendición en el Señor de arrepentimiento y sé que muy seguramente porque ambas partieron con el Señor a pesar de tan grande resentimiento, se arrepintieron en su lecho de muerte de ese rencor y en el cielo se encontrarán para poder pedirse perdón
todavía tienen una oportunidad en el milenio de compartir, pero le cuento, ¿por qué tenemos que perder eso? Cuando Jacob y Esaú se vieron, Jacob esperaba que Esaú lo matara. Jacob estaba temblando, una rodilla le daba contra la otra, pero Jacob vio a Esaú que se vino corriendo y pensó que lo iba a matar y lo abrazó, se le colgó al cuello y los dos lloraron y solamente se decían, ¿cuál es su esposa? ¿Cuáles son sus niños? 21 años sin un almuerzo, sin un compañerismo, sin una Navidad, sin una Semana Santa. ¿De qué valió la pena? Nuestros niños no crecieron juntos. Los primos no crecieron como primos hermanos. No se conocen, no se aman. Y sí se amaban, solamente que nunca ninguno de los dos en 23 años dio el paso. No se murieron como enemigos. Pero hasta hoy los hijos de Edom son enemigos del pueblo de Israel, porque la semilla de amargura ahí quedó. Así que, mis amados, quiero cerrar con esto. Nuestro gran regalo de ayuno vital es salir de la prisión de amargura, que es ese veneno, que es esa hiel que quiere ponerte en una prisión. ¿Cómo vamos a hacerlo? Identificándolo. Tenemos que detectar si nuestro corazón ya está endurecido. Tenemos de detectar si nosotros estamos hablando como hablan los de Deuteronomio 29. Pues mi corazón está en paz, allá que sientan los demás lo que sientan. No, tenemos que detectar si nosotros hablamos como los amargados. ¿Qué siente nuestro corazón cuando alguien está hablando de alguien? Insatisfacción, dolor, tristeza. Qué pesar que esta persona piense así. Qué tristeza que esta persona sienta ese dolor. ¿Qué siente? Tenemos que preguntarnos. ¿Siente tu corazón confusión? ¿Siente tu corazón dolor? ¿Siente tu corazón tristeza? Porque tenemos que pensar, ¿qué siento yo ante los contaminantes? Porque la Biblia dice que el contaminante tiene un modus operandi y que la persona va a estar en ira, va a estar en enojo, va a estar en maldición y en maledicencia, que comenzó por la malicia, que es la mala manera de pensar, que después dice que la quinta forma de actuar de la amargura es que comienza la calumnia, porque quiere que la persona que escucha sienta lo mismo que esa persona siente, odio, resentimiento y dolor. Y la persona empieza a tratar de que tú sientas lo mismo que ella, porque entonces ya es síganme los malos, ya somos dos. Como en el colegio, ¿recuerda? Ay, mami, es que yo no perdí la evaluación, la perdió todo el curso. El consuelo de los tontos, ¿cierto? El consuelo de los tontos. Todos somos mensos, todos estamos amargados, todos tenemos rabia. No, eso no es un consuelo. Diferente es cuando tú dices, perdieron todos, yo fui el único que pasé. Ese es el verdadero consuelo. Entonces, no pienses, y voy a orar por esto, por ti en esta hora, que escuchar no hace daño. No pienses. Cuando la rebelión de Coré, Moisés estaba en el monte y en el pie del monte estaba Josué. Cuando Moisés bajó, Josué le dijo, y se oye música de celebración, eso debe ser que el Espíritu ya les avisó que usted va bajando. Y le dijo Moisés, ¿cuál celebración? Se escucha es parranda y desorden. Lo que se escucha están haciendo algo malo. Cuando entraron al campamento, llegaron corriendo los hijos de Coré y los levitas. Qué duro, porque es que la gente necia piensa que no pasa nada. Y le dicen los levitas, todos oriundos y los hijos de Coré, a Moisés, nosotros no participamos de eso. Y Moisés les dice, tampoco lo impidieron. Tampoco lo impidieron. Ustedes no son cualquier persona, ustedes son los levitas. Ustedes son los hijos que van a llevar el sacerdocio. Ustedes tenían que pararse y dar su vida a impedirlo. Moisés rompió el becerro, lo derritió, lo agarró a golpes hasta que lo dejó en pedazos pequeños, lo puso al fuego y les dijo, todos los que participaron se toman un poquitico y será ajenjo en sus panzas, amargura. Lo que les fue parranda y gozo, pero ellos dijeron, ay, nosotros no participamos. Y hay gente que en las conversaciones dice, yo me senté y callé, de mi boca no salió nada.
pero usted escuchó y a su corazón se metió todo. Esa raíz de amargura va a dar fruto algún día. Y nosotros, y no solamente le hablo de la raíz de amargura, las conversaciones de doble sentido. No, si usted batalló con la fornicación, si usted batalló con la pornografía, no acepte que una persona le quiera contar intimidad sexual. No, qué pena. No necesitamos saber detalles, no se preocupe. Es que yo adulteré por esto. Yo soy consejera, facilitadora de hogares hace mucho tiempo y jamás le he permitido a nadie que me diga detalles sexuales. Eso no edifica a nadie, eso no cambia la vida de nadie. Baste con saber que la señora fornicó, echemos fuera la fornicación. No nos tiene que decir ni cómo ni a qué horas. Hace muchos años atendió a una niña que un señor de religión popular le dijo: tiene que contarme exactamente qué hizo y cómo hizo para yo saber. Y ella salió corriendo para acá, desde un contexto religioso, pero es hija de un hermano. Y cuando me dijo eso, le dije: qué sabia que es usted y qué entendida. Porque lo siguiente que seguía es que el Señor le dijera: y tiene que practicarlo conmigo para que usted sea libre, porque Satanás es perverso, pero nosotros somos hijos de Dios. Y en cuanto a las conversaciones, tenemos que librarnos de la contaminación, pero también tenemos que librarnos de participar de ellas. Y también tenemos que librarnos de que terminemos convencidos de que ciertas cosas son ciertas y nosotros terminemos en contra del Señor. Usted siempre tiene que decidir de parte de quién está y trace una raya en el piso y dígale: de aquí para acá está Cristo. Y si usted está del lado de Cristo, sígame. Pero si no está del lado de Cristo, y usted no tiene que pensar que una persona saque una bandera del lado de Cristo, escúchela hablar y usted sabrá del lado de qué está. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.